Bueno, pues continuando con nuestro programa, nos da muchísimo gusto presentar a la doctora Raquel Adriana Centeno Aguayo. Ella es médico, está adscrita al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, una mujer muy preparada. Ella está formada en psicoterapia médica, en psiquiatría legal y forense, es maestra en sexualidad y hoy nos va a hablar acerca de la violencia de género. Un aplauso, por favor, para la doctora. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Gracias. Hola, buenas tardes. Me gustaría un micrófono para moverme, soy muy móvil, tengo piernas inquietas. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema tan cotidiano y tan extrañamente despreciable, a menos en un discurso, si lo vemos como personas cotidianas de a pie. Muchas veces cuando nosotros hablamos de la violencia de género, una de las cosas que ocurre es que esperamos unos discursos o personas pues muy cargadas de moretones, de dolor, y entonces nos alejamos rotundamente del concepto de la violencia de género y ya no nos acercamos. Lo vemos en las telenovelas, tal vez si vamos a la marcha del 8 de marzo, y entonces vemos a un grupo de personas quejándose constantemente de lo que es la violencia de género. Y aplica para muchísimas cosas la violencia de género. Incluso se considera que en México aproximadamente entre el 60 y 75% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género. En el caso de los hombres se habla con números muy recientes entre el 15 y el 20% más en la actualidad. Lo cual implicaría es que muchas de las que estamos aquí, muchas gracias, muchas de las que estamos aquí definitivamente hemos tenido alguna forma de violencia. Pero ¿por qué no lo vemos o no lo visibilizamos o por qué no lo vamos a agarrar nosotros como algo propio? Generalmente porque no hemos normatizado o normalizado, ¿qué es este fenómeno de decir, bueno, es algo que sucede todo el tiempo? ¿Cuál es el problema? Pues no es para tanto, no me sacó sangre, que fue alguno de los discursos que más llegué a escuchar, y entonces, como no me sacó sangre, no es violencia. Caemos en elementos como la negación, no quiero escuchar, este tema no me interesa, mejor yo me salgo, están muy ricos los tacos de enfrente, por si quieren ir a verlos, este, muy sabrosos, pero la gente empieza justo a ir a ese, bajo la idea del concepto de feminazi. ¿A poco no? Llegó la feminazi, vámonos de aquí. No tiene caso hacia dónde lo tengo que dirigir, hacia acá, hacia abajo, no me agarra. Y entonces ese concepto hace que nosotros nos alejemos radicalmente de la posibilidad de entender la violencia de género como un manejo cotidiano. Veo que hay gente de educación, me decían, gente de diferente parte de la República, hay personal que trabaja con las personas que están involucradas con todo eso y no podemos, no agarré. Uh -huh. Sí, ajá, ok. Y entonces en esta postura, bajo la idea de hablar de lo que está ocurriendo, de hablar lo que sucede, no necesariamente con nuestros pacientes, nuestros alumnos, con nuestras tías, con nuestras madres, nuestras abuelas. Y cabe mencionar que sí voy a hacer una referencia acerca de las masculinidades. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque alguien decía, ¿por qué vamos a hablar nosotros de violencia de género y siempre hablamos de las mujeres? Los hombres también sufren violencia. Y las formas en las cuales los hombres van a sufrir violencia de género, en esa situación, por ejemplo, yo espero que no haya aquí equipo Temach, porque no vaya a ser que vaya un equipo Temach, me graben y al rato Temach me vaya a buscar al hospital. Entonces, sí hay que tener como cierto cuidado con eso, porque la idea no es esa. ¿No? La idea no es generar un discurso de guerra de los sexos, a ver quién pega más rápido, a ver quién es más inteligente o quién es más fuerte para el golpeteo. Se trata de entender que es un problema en nuestro país que tenemos nosotros que abarcar. Así que vamos a ver el concepto de violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo. Esto quiere decir que no necesariamente los golpes van a estar ahí, porque si nosotros hacemos análisis del hostigamiento sexual, yo siempre les digo que a veces estos temas de violencia de género y de hostigamiento parecen más como tenemos que meter algo de género, ¿no? Porque ya no, entonces son políticas públicas y entonces tenemos que entrarle más que una cuestión de charla. Pero
tenemos que entender el acoso y el hostigamiento sexual, entendiendo el acoso como un fenómeno de pares y el hostigamiento como subordinación. Por eso se habla del ejercicio del poder. Pero el poder aparece en muchas formas: la intimidación, el miedo al abandono. Muchas personas se quedan en plataformas de violencia porque no quieren estar solas y porque parte de toda esta violencia hegemónica, totalmente histórica que se ha vivido, nos hacen creer que no podemos estar. Yo siempre les digo, pero necesitas un hombre a tu lado, por Dios, pero ya venden dildos con 3 velocidades, temperatura, y también a los hombres les puedo comentar lo mismo: tienen motorcito, tienen textura, entonces, calorcito, hay geles. No se trata del componente más allá de la idea de la limitación o la incapacidad. Eso es lo que sucede. Las mujeres que están inmersas en sistemas de violencia tienen miedo a estar solas, y los hombres también. Y les voy a decir algo que es bien interesante que empecé a observar yo en las parejas. De pronto una pareja empieza en una relación jóvenes, los primeros 20, 30 años, él tiene un ejercicio de poder por ser un proveedor económico, y entonces nos vamos a dar cuenta que él tiene el sartén por el mango, aunque simbólicamente digan que la mujer es la que tendría que tener los sartenes, pero bueno, tiene el sartén por el mango. ¿Qué sucede cuando tiene el sartén por el mango? Vas, no vas, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué vas a estudiar? Los niños tienen que crecer al lado de la madre, por favor, ¿cómo te vas a ir? Y entonces aparece todo este fenómeno de la separación de parejas, el enojo y la violencia, esperemos no violencia física, pero él sube, baja, viaja, tiene que llevar, y se va, y si toma, y si es diabético y no se cuida, porque es uno de los parámetros de perspectiva de género más fuertes. Los hombres se cuidan menos que las mujeres. Y si nosotros hacemos un análisis de cuántas mujeres hay aquí, cuántos hombres, y si hacemos un análisis de cuántas mujeres hay en cada uno de los hospitales o centros y hombres, nos vamos a dar cuenta que sí superan las mujeres el número, no porque estemos más locas. Podemos ser más ruidosas, no más locas, como dice la gente, ¿sí? Pero de todo hay, porque podríamos hablar nosotros que a lo mejor la histeria se presenta en mayor magnitud en mujeres, pero recordemos que el narcisismo y la psicopatía en los hombres. Y bueno, de ser ruidosa e histriónica, pues lo prefiero a ser malévola y perversa y utilitaria. Entonces, ¿qué ocurre con estos elementos del hecho de ser mujer? Pues que históricamente estas parejas, después de que el hombre ya tuvo un infarto, que ya tiene cáncer de próstata, que ya tuvo un infarto agudo al miocardio del cerebro, cualquiera de los dos, o tiene secuelas de diabetes con un pie diabético, y entonces viene la revancha, sabrosa revancha, que no debería de ocurrir, pero es la sabrosa revancha. Entonces ahora sí vemos a nuestras madres, a nuestras abuelitas: ya te orinaste, qué puerco eres, no, ni puedes salir, ni sirves para nada, cómete que esto es lo que te hice, trágatelo. Y entonces cuestionamos muchas veces y nos damos cuenta que el ejercicio de venganza, de violencia, está constantemente permeando nuestros vínculos y nuestras relaciones, todo porque no supimos detener a tiempo, dialogar a tiempo y tratar a tiempo. Aquí en esta perspectiva siempre analizamos: ¿realmente somos malas personas? O sea, sí nacemos con un gen malo, y entonces, como termina diciendo Maquiavelo, pues es que nosotros nacemos mendigos malditos, y entonces, pero la sociedad nos dice: pórtate bien, obedece a los adultos, no interrumpas, haz las cosas correctamente. O como dice Rousseau, en realidad nacemos buenos, pero la sociedad nos corrompe. En estudios genéticos se ha comprobado que sí hay características de personas que nacen malas, y lo entendemos con la personalidad psicopática. No es el tema, pero la personalidad psicopática justo marca este tipo de ritmo. Sí hay gente que nace mala. Sí hay niños que nacen malos, e incluso hay esta película de Tenemos que hablar de Kevin, que la gente cuestiona el maternaje. Es que la mamá era mala y no lo quería criar, y entonces por eso se volvió un maldito malo. No voy a decir el final, estaba a punto de espoliarlo, pero no lo iba a decir. Véanla. Y está la del ángel malvado de Macaulay Culkin, donde también ocurre este fenómeno de la mamá tiene en un momento final de agarrando al malo, que es su hijo biológico, y del otro lado el sobrino, que es la víctima. Sí, sí hay maldad. Sí nacen algunas personas malas, pero específicamente el fenómeno que más vamos nosotros a observar es el fenómeno de la sociedad, y no esta idea de Maquiavelo de decir, pues es que nacen malos. Y me fui para atrás y nos vamos. ¿Y ahora?
ya hasta desapareció. Y entonces nos vamos a la violencia de género. Acá está. Está sucediendo algo. Entonces, cuando hablamos de la violencia de género, entonces ya hablamos en el discurso de enfocarnos en ciertas características. Políticamente hablando, siempre nos vamos a enfocar en el hecho de ser mujer, porque eso es lo que se ha estudiado. Definitivamente ya se están haciendo muchos estudios donde nosotros podemos ver la violencia ejercida sobre los hombres, pero en este caso vamos a hablar de las mujeres, donde por el hecho de ser mujer. Decían algunas personas o hombres, la que sigue, por favor, que a poco los hombres salen y dicen, hola, hoy voy a atacar mujeres. Claro que no, o sea, no somos tontos. O sea, esos discursos por el hecho de ser mujer, eres mujer, tienes vulva, te pego. No, pero sí hay ciertas características que invariablemente van a movilizar toda la perspectiva de género. La fragilidad o la debilidad o los estados de vulnerabilidad o lo sexual, ¿no? Por el hecho de tener pechos. Eso es dificilísimo. Entonces, imagínense que en alguna ocasión alguien me dice que la culpa la tienen las mujeres por traer escotes. No, pues entonces, cuando yo vea a hombres con pantalones apretados y les vea el bulto como el que brincó en las Olimpiadas, pues le voy a dar una patada, ¿no? Mira, me dieron ganas de hacerte así. Pues no se trata de eso. O sea, no se trata de utilizar las características físicas para acercarnos al concepto de la violencia. Simple y sencillamente somos personas más allá de cualquier tipo de ideología de género. Creo que era la de, y ahora sí, algo le estoy haciendo. Dice mi hermano, que es ingeniero en cibernética, que tengo manos de estómago, lo siento. Es que todo lo que toco. Pero bueno, no, Irene, se me va. Se me va. Ajá, ajá. No sé qué sea. Y entonces, cuando hablamos de eso, de la violencia de género, definitivamente es la idea de la violencia sobre la mujer. Y la violencia sobre la mujer tiene orígenes, y tiene orígenes desde el neolítico, cuando el hombre prehistórico, el cavernícola, justamente, miren mi oído, tengo oído de tísica, es que estoy muy ciega, entonces tuve que regular algunas cosas sensoriales. Entonces, ¿qué pasa? Que justo el cavernícola descubre armas que intimidan y entre las cuales se encuentra el pene, y se da cuenta que el pene hace creo que es la que sigue, ahí está. Ahora sí, vamos a tocarlo con suavidad, nada más el de acá abajo, como si fuera diría cualquiera, una damisela, pero no es cierto, tenemos que tratarlo con la suavidad con la que tratamos a las personas. Claro que suavidad no significa niño, niño, se trata con suavidad, amabilidad y asertividad. Y entonces, es que por Dios, a mí me decían, yo he trabajado con terapeutas, o sea, yo en terapia personal, incluso una terapia de pareja, que yo les decía, es que dicen que soy muy ruda. Dice, es que en el país del tamalito, el camioncito, pásame el lapicito. De pronto le digo, ¿traes pumba? ¿Por qué me hablas tan feo? Y entiendo en esa conceptualización. Déjenme decirles que como psiquiatra legal y forense se los puedo comentar. No toda la violencia es violencia. O sea, no crean que las mal nombradas feminazis andamos por el mundo viendo a quién vamos a fregar. Eso tiene que ver con la personalidad. Entonces, pues aquí ya vemos cuando hablamos de violencia de género, que tiene que ser de manera global todo el discurso, es justamente la idea de que causa daño, sufrimiento físico, psicológico o sexual, incluye amenazas, tales como actos, coacción, privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública y en la vida privada. Y ahorita les voy a decir de dónde sale la idea de la vida pública y de la vida privada. Entonces es aquí donde les digo, pues aparecía, y se acuerdan ustedes de esa imagen que era como bien llamativa, ¿no? Entonces un cavernícola agarrando de los cabellos a una mujer para llevársela y nos parecía muy romántico. A mí me acaban de decir la semana pasada en una consulta privada que el marido es muy celoso. Y le dije, es que no es normal, dice, es que yo lo entiendo porque me quiere. Entonces, ¿en qué momento conceptualizamos los celos como un acto de amor? La violencia como un acto de amor. Y no tiene que ver con eso. Soy sexóloga, les puedo asegurar, bueno, si ya tienen gustos un poquito más subidos de tono y les gusta el sadomasoquismo, la sumisión, dominación y los amarres, está bien, eso es válido. Sí, y solo sí está consensuado, ¿no? Hay algunos centros donde les enseñan
los amarres y cómo te va a amarrar para que no se queden ahí como telarañas. Entonces, porque te termina siendo como muy difícil y al rato vienen las lesiones ortopédicas. Y es en serio. Y entonces, ¿qué sucede? Pues viene del hombre totalmente nómada al hombre sedentario, al humano sedentario, a la persona sedentaria, cuando descubren la agricultura, deciden quedarse en un sitio y aparece el fenómeno de la propiedad. En el fenómeno de la propiedad, pues tenía que ver en las épocas muy tempranas, los hombres seguían saliendo a cazar y las mujeres se quedaban a cosechar, a sembrar y descubrieron que ya no era necesario que los hombres salieran porque los animales se acercaban a donde estaba la comida y entonces el hombre se dedicó a cosechar y dijeron, pues tú tienes el útero, pues vete a la casa. Y en eso, pues ya los animales empezaron con la domesticación y en el caso de las mujeres en casa aparece el fenómeno de propiedad. ¿Qué pasa si la mujer tenía hijos con diferentes hombres? Bueno, pues el terreno de 3 hectáreas terminaba en pleito como los nietos cuando se mueren los abuelitos, ¿no? Algo así, no, este es mi cacho, dame el cacho de este lado. Y entonces decía, yo no puedo perder propiedad y aparece el cuerpo, el útero como propiedad y es cuando se genera el matrimonio. Es como bien simpático porque la gente sí tiene una conceptualización cultural y social acerca de el matrimonio, estar casado, juntado en amaciato, porque yo les digo, ¿y su esposo? No, no tengo esposo. Bueno, vivo con mi pareja. Es lo mismo, ya ocurre la figura legal en el amaciato, o sea, cualquier tipo de situación legal se arregla entre el amaciato y entre el matrimonio. Todas estas ideas, obviamente, empezaron con esto, que son muchas cosas, pero la idea de ponerlo y hacer referencia es que históricamente la mujer empezó a visualizarse o visibilizarse como el objeto al lado de el hombre, como un llaverito. Algo así como lo que nosotros vimos en la película de Barbie. En Barbie hubo muchos cuestionamientos acerca de Ken, y todo el mundo decía, bueno, pero en una película feminista, ¿quién fue el más famoso y ganó, creo que el Oscar, ¿no? O algo así cantando. Pues resulta que ese es el discurso. ¿Qué pasa con Ken? Que Ken es una figura masculina creada para los intereses personales, espero que no íntimos, porque pues ya ven que no tiene bulto, ni tampoco la Barbie, que se ríen mucho en la película, totalmente personales, no tiene una casa, no tiene un auto, si acaso tiene ropa, tiene los amigos, y alguien que no veía era justo el cuestionamiento, ¿dónde se quedaban a dormir? ¿Qué iba? Y todo estaba a partir de Barbie. Se hace en este juego a la inversa y en el juego a la inversa lo que se pretende es visibilizar lo que ocurrió. Había lugares, por ejemplo, evidentemente muy masculinos, todo el concepto de Zeus, pero era en la India, si se moría el esposo, la mujer tenía que ser quemada viva bajo él, junto a él, junto al cadáver. Decían, no, pues es que, ¿cómo crees? O sea, ella forma parte de él, es su costilla izquierda o derecha, ¿no? No sé qué costilla es, porque yo era la del otro lado, definitivamente yo era la del otro lado. Ese es un hecho contundente. Y entonces, sí había lugares como en Grecia y había uno que no sé si que está en Francia, por ejemplo, aquí vean en Francia, si el hombre mataba a la mujer en exceso de cólera, no era castigado siempre y cuando se arrepintiera medio juramento. No, no la vuelvo a matar, se lo prometo, señor juez. Es la única vez que lo hago. Y entonces hablamos mucho del sometimiento. Hablamos, por ejemplo, de cómo han castrado mujeres en África porque no podían tener placer sexual. Se les quitaban el clítoris y en algunos casos, para que no fueran violadas, les cosían los labios. Entonces, imaginan la cantidad de infecciones que había. ¿Qué entendemos y cómo hablamos del género? A veces es como muy complejo y dense cuenta que nosotros luego en las historias clínicas ponemos sexo femenino y es un error, porque el sexo es el determinante biológico, no es el género, es sexo hombre o mujer. Ahora se utiliza sexo asignado, no es el tema, la población LGBT, pero en el caso de trans es muy complejo. Ojalá que en la siguiente ocasión hablemos de este discurso que se está dando mucho en nuestras poblaciones jóvenes, pero la identidad de género o el rol de género y la expresión de género se refiere a los conceptos sociales. Si el sexo define los conceptos biológicos, el género define los conceptos sociales. ¿Qué soy? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo hablo? Y cómo hago una serie de etcéteras. De ser muchachitas o de ser señoritas o ser hombres. Decía un compañero, el doctor Ibarreche,
que cuando yo me muriera, mi espíritu vagaría por todo el hospital y diría, yo no soy señorita. Lo cual es cierto porque es sorprendente en estos discursos de expresión, incluso en la profesión. ¿Qué sucede? Que de pronto nos ven de bata, estoy sentada, esto ocurrió y son eventos totalmente reales, estoy sentada en el escritorio, yo tengo las recetas, tengo la bata y entonces se asoma una señora y atrás de mí está un estudiante de medicina todo de blanco, rotando. Y entonces le dice, oiga doctor, quiero hacerle una pregunta porque me dieron un medicamento y el doctor tiene cara de susto, tembloroso así como ratoncitos de primer año, ¿no? Entonces me ve y le digo, ¿ya la vio su médico? Dice, sí, nada más quiero preguntarle al doctor si lo que, le digo, pero es que él es el estudiante, pero yo soy la médico, dígame, no, es que le quería preguntar al doctor, me paro y le digo, ahora le contestas, y me va. Y entonces el doctor tardó en decir y le dijo, es que ella es la doctora. Luego yo soy la doctora y aunque no lo crea, con todo y vulva, estudié. ¡Qué complejidad! O sea, es como si la vulva fuera estos elementos en los que no nos va a permitir hacer. Pues en estos roles los hemos vivido. Generalmente se establecían los roles donde la mujer tenía que escoger, primero dejarnos salir a estudiar. ¿Cómo vas a salir a estudiar? Nosotros conocemos a Matilde, que es la primera mujer doctora que tardó en titularse 3 o 4 años porque decían que era mujer. Después de todos estos elementos, la idea de cómo teníamos que comportarnos, cómo teníamos que hablar y qué teníamos que decir, son todas estas expresiones y roles de género que se fueron tomando. Entonces no podíamos decir cosas, por ejemplo, yo de pronto estaba, porque eso tengo la tendencia de correr al baño, entonces yo le decía a mi papá, tengo ganas de orinar, y me decía, las mujercitas no dicen eso, y le decía, voy a mear. Entonces mi papá me decía, no digas esas cosas, las mujeres no dicen esas cosas. Y entonces pasa bajo este rol y expresión de género que nosotras tenemos que cumplir unas características y que los hombres también deben de cumplir características. Y era justo de las cosas que decía el Temash. Dice, las mujeres no entienden el sufrimiento que tenemos los hombres, tenemos que ir a un antro y tenemos que expresar nuestro poderío, nuestra capacidad, nuestra fuerza y nuestra disposición. Pues sí, pero lo que tú no te imaginas es que una mujer durante mucho tiempo tuvo que hacer ejercicio, pagarse la cirugía o tal vez arreglarse durante 3 horas para que cuando llega al antro y tú la vieras fuera selectible para ti. Y esta selección aparece en ambos puntos. La idea es que ni siquiera nos tendríamos que preocupar por esa expresión y esos roles de género que constantemente empiezan a dominarnos y que cargan mucho para que nosotros con constantes juicios de valor digamos, esa mujer es muy machorra o ese hombre es muy femenino. Automáticamente, ¿qué hacemos cuando nosotros hacemos todo este discurso de los patrones entre lo masculino y lo femenino? Entonces ha de ser lesbiana o ha de ser gay. Y miren que no estoy usando las palabrotas que se llegan a utilizar, pero esa es una de las cosas que hacemos constantemente. Entonces, el cuestionamiento incluso, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando hablan de las mujeres feministas? Y entonces dice, es que generalmente son mujeres feas y mal, hablemos términos técnicos, y con insatisfacción sexual. No, yo les decía, no, soy feminista y pues digo, en gusto se rompen géneros, posiblemente no soy del gusto visual de algunos, algunas o algunos, pero con lo de la satisfacción sexual hay de todo, ¿no? Entonces, ahí sí no tengo ningún problema, soy sexóloga, me la paso bomba, entonces no hay ningún problema en ese punto. ¿Por qué tenemos que cuestionar a partir de la apariencia todo esto? Entonces si una persona es así es porque es lesbiana. Y entonces si un hombre llega a ser femenino, entonces es porque es gay. Y yo conozco desde la perspectiva social hombres gay con componentes de masculinidad muy bien establecidos desde los discursos sociales o mujeres lesbianas con estos discursos de feminidad también bastante bien establecidos. Y entonces, ¿qué es ser mujer? Todo lo que implique un acto femenino desde la perspectiva de las políticas públicas, que es lo que estamos nosotros trabajando. Evidentemente, pues una mujer lesbiana también lo es, y una empleada, y una atea, una bisexual, una urbana, una campesina, una intersexual, una rural, una deportista, una comerciante, una feminista, transexual, afro, queer y todo lo que ustedes quieran. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque algunas veces cuando hablamos nosotros de crímenes de odio hacia la población LGBT, lo que agreden y transgreden es el elemento femenino. ¿Por qué agreden a un hombre gay?
Pues porque es gay, o porque es joto, o porque tiene elementos femeninos. ¿Por qué agreden a un hombre trans? Pues porque es una mujer que no acepta ser mujer. ¿O por qué agreden a una mujer trans? Pues porque es un hombre que intenta ser mujer. Entonces, el discurso, el común denominador que nosotros tenemos en el acto de la violencia es por el hecho de ser mujer, por parecer mujer, por comportarse como mujer o por rechazar la idea de ser mujer. Entonces, todo esto provoca que en nuestra cotidianidad estemos hasta en estas plataformas de violencia. En las plataformas de violencia, que son estas características, es cuando nos volvemos realmente ácidos, groseros y groseras, porque déjenme decirles que no hay discursos de violencia de género de hombre contra mujer y mujer contra hombre. O sea, hay hombre contra mujer y mujer contra mujer, y a veces hasta el gato del hospital contra mujer, no sé, que es gatita, creo que la que está ahí. O sea, y es a la que más nos pide. Cabe mencionar que es chistoso porque la gatita la que más nos pide es a las mujeres, porque somos las que le llevamos de comer. Esta plataforma de violencia se empezó a estudiar apenas en el CEDAW, que fue el Congreso contra la Violencia hacia la Mujer. Aquí en esto aparece bajo todos los movimientos de la conocida tercera ola del feminismo. El feminismo empieza a surgir en la Revolución Francesa. La gente cree que es en los años 60, algunos hablan de las sufragistas, pero en realidad el movimiento feminista empieza con la Revolución Francesa, cuando se escribe la Carta Universal de los Derechos del Hombre, y entonces a Luder Gouillard se le ocurre decirle, y el de la mujer, terminó guillotinada, pero como le digo a todo el mundo, terminó guillotinada no por ser mujer, terminó guillotinada porque en la Francia de la Revolución pues se guillotinaban a todos, o sea, así como de, ay, a mí me gustan los tacos al pastor en lugar del soufflé, y la guillotinaban. Entonces, no es que la hayan guillotinado por el hecho de ser mujer, la guillotinaron porque andaban en estos movimientos. Y entonces empieza a surgir la idea de por qué la mujer no está inscrita dentro de todos los elementos sociales. La mujer en la casa, tú te quedas en la casa, no haces otra cosa más que quedarte en tu casa y atender a los hijos, y obviamente la satisfacción de las necesidades básicas de la pareja y obviamente también de los hijos. Y ahí Jill Redford genera, por ejemplo, el discurso del que no era el feminicidio, sino del femicidio. Y hablaban mucho de países en desarrollo, países de tercer mundo, donde los niveles de violencia son muy altos. ¿Qué sucede? Que dicen, ok, pues no está padre que a una mujer la maltraten, la golpeen y le hagan cosas que no deben de hacerle, que no le pidan incluso el permiso para la vida sexual. Hablar de sexualidad es increíble y a veces no me gusta tener que hablarlo en un sistema de violencia. Es muy común que yo vaya a algunas conferencias y que tenga que hablar de la violencia sexual cuando el sexo es sumamente divertido y deportivo también, claro que sí, porque no, se queman mucho más calorías en un buen acto sexual de 15 minutos que en una hora de ejercicio aeróbico en el gimnasio, y si tienen una buena comunicación de pareja, les sale gratis, y si también no tienen lesiones en mano y tienen juguetitos sexuales, también les sale totalmente gratis. Entonces, ¿qué pasa con tener que hablar con el elemento de la violencia sexual? Hay un concepto que todavía se da en provincia. Yo trabajo en provincia, no soy la citadina descalificando, diciendo, pero yo trabajo en provincia, en Morelos, y yo soy de aquí, de a la vuelta, yo soy de Tlane. Eso explica muchas cosas. Pero yo soy acá de Tlane y me decía una mujer, yo siempre le cumplía a mi marido. Y el cumplir al marido implicaba aceptar relaciones sexuales, incluso en situaciones o posturas que a ella no le agradaba, porque pues es lo que tenía que suceder. Lo vimos en la película de Como agua por chocolate, ¿no? No es por vicio ni por fornicio, sino por darte un hijo a tu servicio, ¿no? Entonces, yo a todo mundo le digo que practiquen, pero engañen a los espermatozoides, escóndalos en el condón. Entonces, la idea de esto es justo, hay mucha violencia y tenemos que hacer algo con este nivel de violencia. Pero, ¿qué sucede? Que en Belén du Pará, muchos años después, o sea, ya vieron cuántos, 20 años después, tuvieron que hacer estos elementos para distinción de la violencia. En la vida privada, pública, perpetrada o tolerada por el Estado. ¿Y saben por qué lo hicieron? Porque de pronto decían, sí es cierto, qué gacho es violar a las mujeres, no las violes en la calle. En la casa sí.
Las parejas y los esposos no son violadores, son esposos. Una pareja no puede ser violada por el esposo. Entonces, no, allá no. Y entonces dijeron, oye, pues no, creo que aquí tenemos algún problema donde tenemos que definir qué es en la vida privada y en la pública. O sea, en la chamba o cuando van a la escuela, todo lo que signifique, y que obviamente el Estado, qué es lo que ocurre. ¿Por qué sucede todo esto? Amén de que sea. En México empezamos con un discurso muy fuerte en los años 90, que fue Campo Algodonero, que fueron las muertas de Juárez, que ahorita vamos a ver un poco de eso, que genera la idea de tener nuevamente políticas públicas que nos acerquen a todo el concepto de la violencia. Ese triángulo yo creo que algún día me lo voy a tatuar para allá cuando se los enseñe legal, ya así con el brazo, acá está, acá en el omóplato, aquí lo tengo. ¿Por qué? Porque siempre nosotros en nuestro discurso hablamos de la violencia física. Siempre hablamos de la violencia física y no se ve hasta arriba, pero arriba dice físico. Y entonces siempre hablamos de la violencia física y todo el tiempo estamos diciendo, pues si no hay golpes, no tendría por qué haber violencia. En alguna ocasión, un señor, cuando yo estaba en hospital parcial, estoy haciendo la historia clínica para ingresar a su hijo con diagnóstico de esquizofrenia y hacía alguna pregunta y la señora se me quedaba viendo y el señor le daba una patada en la espinilla aquí en la pierna y le decía, te están hablando, te están hablando. Y entonces constantemente hacía esto, ya como al día le dije, señor, la siguiente que usted se la da, se la devuelvo, aunque me corran. Entonces ya el señor me ve, ya no dijo nada, obviamente no se lo iba a hacer. Muchos meses después, en un grupo de psicoterapia de familiares de pacientes con esquizofrenia, yo pregunto sobre la violencia y les dije, oigan, ¿quién ha sufrido algún tipo de violencia? Y me dicen, pues levantan las manos 8 de 11 y ella no. Y yo volteé y le digo, oiga, ¿y usted? Dice, no, yo no, doctora. Le digo, ay, por Dios, yo la vi. Y me dice, nunca me ha sacado sangre. Cabe mencionar que esa señora, un día el esposo enojado, la tiró por la escalera, la señora cayó con el filo de la escalera, se fracturó la costilla perforó el pulmón, pero ya nunca vio sangre. Con insuficiencia respiratoria, agarró un taxi y se fue al hospital. Y estas historias las podemos narrar en mucho. Entonces, lo que nosotros tendríamos que trabajar de manera importante es la violencia cultural y la violencia estructural. Nosotros como personas de a pie y evidentemente las instituciones con esta constancia. Por eso a veces se vuelve como, pues tenemos que cubrir la cuota de la violencia de género, sí es importante porque tenemos que sensibilizar a la gente acerca de la constante violencia que se vive y que se sigue viviendo y que se está tratando de erradicar constantemente y que no es un pleito. O sea, no se trata de que las mujeres tengamos que salir a castrar hombres para que no haya violencia. O sea, no es ese concepto que se ha entendido de manera radical, sino el concepto está enfocado en que no haya violencia contra las mujeres y que no haya contra los hombres. Y porque sí las hay, y ahorita les voy a decir cuáles son las estructuras que son disfrazadas de amor, como esta cosa de love bombing, como los celos o revisar el teléfono. Y la violencia estructural, evidentemente, pues las instituciones que tienen que hacer una modificación y de ahí es que en México se haya generado esta ley al acceso a una vida libre de violencia para las mujeres y surge con Justo Calvo Algodonero. El violentómetro, ¿quién conoce el violentómetro? ¿Sí lo conocen? Ok. Bueno, me da gusto que sí vea manos, hay algunas que no. Se creó en el Poli, aquí cerquita también. ¿No lo puse? Ah, bueno, fue en el Poli, en el departamento de género del Poli. Y entonces, lo que tenían que hacer era entrevistar a gente de la Boca y de la Superior, y entonces en 14,000 de los estudiantes del nivel medio y superior encontraron que es el 10% de la población, o sea, es una muy buena muestra. Decidieron hacer este concepto del violentómetro, que déjenme decirle que no está completo, pero que generalmente cuando yo trabajo con violencia, la gente siempre se detiene en la barra roja, no en la naranja y no en la amarilla, porque siempre lo consideramos como muy chistoso cuando se hacen bromas, ¿no? Así como, no, pues tú estás tabla, ¿no? Tú no tienes nada de nada, eres tan eruno, no sé, cosas que se llegan a hacer que sí molestan, que sí incomodan, pero que las personas no tienen la capacidad de narrar o visibilizar porque se sienten en situaciones de vulnerabilidad. A mí me ha pasado mucho cuando trabajamos en todos los conceptos del feminismo y de mujeres y del empoderamiento, que es muy común que se me vayan al extremo. Y entonces de pronto yo les digo, hay que empoderarse, y a quién tenemos que golpear. Le digo, no vamos a jugar el mismo juego, por Dios, o sea, si estamos nosotros tratando de erradicar la violencia, yo no voy a hacer un ejercicio de la violencia, aunque déjenme decirles que a veces es desgastante. Yo muchas veces vengo a estas plataformas educativas, académicas, y vengo con miedo,
Porque, y con el miedo no, porque si la doctora Centeno con miedo, sí tengo miedo. Entonces, mi miedo es que me empiecen a decir, no es cierto, y los hombres no matamos a nadie, y las mujeres también, ¿y para qué se visten así? Entonces, tengo que decirles no, y tengo que explicar y explicarles que realmente no es como funciona a partir de todos los elementos de estudio. Entendamos algo que se decían, bueno, realmente las mujeres son propiciadoras de su victimización. Esta es la tipología de Mendelssohn, que es como el padre de la victimología formal, aunque ya hay algunos elementos con Garófalo, y decía justo eso. Bueno, ok, ay no, ya lo hice, ya no, sí pude. La víctima completamente inocente ideal va a ser el menor de edad, o en el caso de la psiquiatría sabemos que nuestros pacientes van a ser. Y entonces va a aparecer el discurso de la Lolita. Y si esta niña seduce, pues no le haces caso. O sea, vamos a pensar que de pronto un hombre así como 17 años, si era bonita, bella, perfecta y no sé qué tantas cosas, 17 años. ¿Y cuántos tenías tú, compa? O sea, si tú tenías 32, en lugar de analizar tu capacidad masculina, deberías de hacer tu coeficiente intelectual. Porque si tu nivel de acercamiento a una persona tiene que ser muchos años con una persona menor que está en todavía el proceso de inmadurez, pues no está hablando de qué tan madura es ella, sino qué tan inmaduro eres tú. Y eso aparece obviamente para cualquier persona, hombre o mujer, que se acerque a menores de edad, y por eso es considerada la víctima ideal. O sea, por favor, se les llega cuántas quejas han existido, por ejemplo, de actores que se acercan a menores de edad con toda la complejidad yo debo de entender, insisto, la sexualidad es muy sabrosa, pero hay que saber dónde se lleva a cabo. Y lo que más comúnmente nosotros conocemos es la víctima de culpabilidad menor o por ignorancia, que hace referencia a aquella persona que ignora los alcances de su acción y que puede ser victimizada. Cabe mencionar que en un sistema judicial la víctima es víctima bajo cualquier circunstancia, ¿no? Yo me puedo ir a Tepito, ¿no? En mi Lamborghini, en mi cabeza, ¿no? Eso ya parece psicosis, pero con Lamborghini, ¿no? Con 100,000 pesos y con joyas, en minifalda, con escote, tal vez con unos 10 o 20 años menos de los que tengo ahorita, y gritarle, todos los de Tepito son gays. El otro día voy a aparecer asaltada, asesinada y violada. Nadie tiene derecho ni a asaltarme, ni a violarme, ni nada. Y hay que reconocerlo. Yo puedo dejar mi teléfono aquí, irme, y entonces si yo regreso y le digo, ya no está mi teléfono, todo el mundo va a decir, ay, qué mensa, ¿por qué lo dejaste? Nadie cuestiona quién hizo el daño, sino cuestiona al dañado todavía después de lo que vivió. Eso va a ser el discurso más común. Todo esto, pues vamos a tener más en fenómenos de lo que dicen, matan más a hombres que a mujeres. Claro que matan más a hombres que a mujeres, porque los hombres se involucran en actividades de mayor riesgo. Y otra vez me voy para acá y acá está. Los tipos de violencia, pues obviamente la autoinfligida y la interpersonal y la colectiva, y entonces tiene que ver también con cosas que hacer. Lamentablemente, hace rato veían lo de la cuestión del suicidio y la complejidad que tiene que ver con la autolesión. La autolesión con la conducta suicida o sin conducta suicida está muy relacionada con haber crecido en sistemas de violencia. Pareciera que la violencia es una buena forma explicativa, inconsciente de las personas para poder lidiar con el estrés, con la frustración o con cosas que tenemos que hacer. Y obviamente la colectiva, que es la social, que es la política y la económica, y la interpersonal, la que ocurre generalmente en casa. Cuando hablamos de violencia sexual, no es la penetración per se, y ya tenemos todo este concepto como el acoso callejero y piropo, y déjenme decirles que ya hay personas que si alguien les dijo, mamacita, estás bien sabrosa, o esa de rojo, o cosas así, que dice la gente que ya estás, hasta salen, decían los chavos, pues ya estás como vintage, porque pues eso lo decían hace como 30 años, ¿no? Y entonces, ya el acoso callejero piropo se considera como una forma de violencia sexual y se puede exhibir en el Ministerio Público, el exhibicionismo, la exposición a pornografía también es considerada, incluso en menores de edad, la exposición a pornografía ya es considerada un abuso sexual, frotamiento o manoseo que ocurre en el transporte público comúnmente, el hostigamiento sexual, que son acciones de subordinación, la víctima y obviamente con ejercicios de poder, el abuso sexual, la violación sexual, la trata de personas con fines sexuales. Y entonces, en esta idea, yo me acuerdo mucho en un escenario
que yo estaba en el fray, generalmente camino abajo del escenario, y era de abogados, era de los legales, entonces yo decía, y entonces le decía que bueno, que el piropo, y entonces me decía, doctora, es una forma de admirar sus atributos, e incluso se conoce pues, que en la naturaleza, no los atributos, para pues ver qué onda, y nada más, no tienen que verlo como violencia. ¿Por qué lo ven como violencia? Uno que les está chuleando los atributos, me acerco yo, lo veo y les digo, pantalón aguado, no hay bulto, no hay atributos. Entonces, sigo caminando, sigo caminando y el abogado pone su portafolio encima de la ropa, entonces lo veo yo realmente enojado y volteo y le dije, ¿algún problema, licenciado? Usted invadió mi intimidad. Le digo, ¿verdad que se siente feo? Así es el discurso. El discurso no se trata de ser violento, se trata realmente de entender que todo esto conlleva a una sola palabra que se llama consentimiento sexual. Es el consenso. Si nosotros tenemos un consentimiento sexual adelante y el consentimiento sexual, algunos hombres me dicen, pero ¿a poco tengo que llevar un papel para que me firmen? Le digo, de preferencia, llévalo. ¿Por qué? Porque el consentimiento, alguien decía, si una persona, por ejemplo, llega a un lugar y si coquetea con un chico, y entonces este chico acepta el coqueteo, y entonces se acercan, y entonces bailan juntos, y entonces de pronto se besan, y entonces se salen y se echan un faje épico como de prepa, ¿no? Allí. Y entonces de pronto se van a un hotel y llegan, y de pronto ya dice, ya no. ¿Es válido? Sí es válido. Legalmente es válido, tiene que ver con una serie de respuestas sexuales. Hay un modelo específico para hombres que tiene que ver con la excitación e inhibición y con los elementos testosterónicos, que les digo que es otro tema, pero sí hay que saber detenerse. Y eso es algo que nos está dejando toda la lucha, porque evidentemente para muchos hombres esto está generando mucha incomodidad y yo lo entiendo, pero tenemos que hablar de esta incomodidad. Micromachismos, es importante los micromachismos, pues manterrumping, estos son increíbles porque sí, de pronto se interrumpen mucho y empiezan a explicar, nos empiezan a explicar la vida. Entonces así como de, bueno, está bien. El del metro es buenísimo, ¿no? Está cuando se sientan con las piernas abiertas. Yo ya pregunté y les dije, oigan, si es muy incómodo el traer el bulto y me dijeron que sí. Dije, ok, voy a respetar lo más que sea posible, porque si es incómodo, pues se sientan con las piernas abiertas. Y luego yo voy, porque viajo en transporte público, y me siento y hago lo mismo, ¿no? Nada más por divertirme un poco y para ver cuáles son las reacciones. La gente comúnmente reacciona bien, sigo viva, digo, espero seguir viva, no me ha tocado. Y obviamente el gaslighting, que es una de las cosas que más llevaba a todos los discursos de enfermedad mental. El gaslighting se comenta que en alguna ocasión un hombre, tratando ya de deshacerse de la esposa, empezó por ahí del siglo XX y que ponía una lámpara de gas y entonces le iba bajando el gas y ella decía, es que veo la lámpara mal, y decía, no, no pasa nada, estás mal. Y le iba bajando y por eso se llama gaslighting. Y tenemos esto que todavía no tenemos más herramientas por los años de las encuestas, donde realmente estamos parejos o no estamos parejos en el discurso de la delincuencia, porque dicen es que los hombres sufrimos más y nos va mal. Pues si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en los primeros estamos muy parecidos entre el fraude, la extorsión, creo que el otro era de robo, aquí tenemos del vehículo, pues a lo mejor se mueve un poco entre las mujeres. Tenemos aquí el robo de vehículo y las mujeres con una diferencia como de 2 puntos. Los demás estamos igual. En robo casa habitación también nos damos cuenta que de alguna forma hombres y mujeres estamos bien, pero ven los delitos sexuales. Los delitos sexuales tienen una diferencia de más de 10 puntos o de 10 puntos justamente, ¿no? Un poquito. ¿Saben por qué? No necesariamente porque los hombres no sufran de violencia sexual. Los hombres no denuncian la violencia sexual. ¿Por qué? Porque evidentemente la posibilidad de que un hombre sea violado por una mujer es muy complejo porque se requiere de una erección, a menos que se les dé algún medicamento, no les voy a decir cuál es, ¿verdad? Pero pues, se les da un medicamento que pueda generar erecciones sin ningún tipo de deseo, aunque se requiere el deseo. Y hay algo muy fuerte que es la violencia sexual a menores, para quien ve escuelas. Violencia sexual de hombres menores de edad siempre la cualifican los pequeños como soy bien fregón.
Incluso hay una serie de películas que hablan de este tipo de cosas, de acercamiento erótico a menores, y ellos lo viven como precoces, pero déjenme decirles que no, que sí deja huella psicológica y sexológica, y es más común que podamos tener conductas sexuales compulsivas, masturbación compulsiva, que podamos tener eyaculación precoz o disfunción eréctil, porque el trauma va a impactar justo en esa área. Entonces, pues hay que verlo. Esto era lo que les decía de campo algodonero, que el elemento más grave es el feminicidio, y en el feminicidio empieza en México en los años 90, y Marcela Lagarde es quien empieza a visibilizar, y es creo que en el sexenio de Calderón cuando se hace lo de la ley para una vida libre, para hacer una vida libre de violencia, el acceso a la mujer a una vida libre de violencia, y de estos son de los elementos legales que más han impactado, que es el caso de Mariana Lima Buendía, donde incluso cuando hablamos de la violencia nosotros estructural, es justo la pareja trabajaba en un ministerio público y generó todo un discurso donde argumentaba que había sido asesinada que había sido muerte por suicidio, pero la madre luchó y luchó y luchó durante 3 años hasta que consiguió que se tipificara como feminicidio el caso de Mariana Buendía. La idea de la vestimenta, de la mujer provoca su propia victimización. Estas son exposiciones que ya algunas veces se los he contado. Estas dos son exposiciones, una era en Estados Unidos y la otra en España, donde si ustedes se dan cuenta, no trae pequeñas minifaldas y calzones, tangas brasileñas, y no trae no, o sea, es esto. Y esta es una mujer hindú que recolecta ropa de mujeres que fueron violentadas sexualmente. Sabemos que en la India los índices de violación es muy alto, así que no podemos nosotros culpar a la víctima por haber sido victimizada por sus características. Hay estos elementos que me parece importante, que es esta violencia indirecta o trauma indirecto, que no necesariamente es alguien tiene que ser maltratado, pero tenemos que considerar las madres que acompañan constantemente a sus hijas o que buscan a sus familiares en las famosas buscadoras y que pues están ahí tratando de luchar. En las buscadoras se ha detectado que entre el 88 y 92% son mujeres, las buscadoras no son hombres. Podríamos hablar de los elementos económicos, de que es que los hombres están trabajando, las mujeres también trabajan, y han existido los discursos de doble o triple jornada, y entonces también tenemos que tener conciencia de todo esto. Los fenómenos clínicos que vamos a presentar, e incluso muchas de las condiciones, no quiero atrasarme, ok, voy bien. Los fenómenos clínicos resultantes es esto. Yo creo que mucho de lo que vemos en psiquiatría son consecuencia del trastorno de estrés agudo y del trastorno de estrés postraumático. Hoy vi una historia clínica temprano de una mujer de 58 años que fue violentada sexualmente a los 7 años, a los 13 años la embarazó, la obligaron a hacer un legrado, les enteraron los padres, el padre se enojó, decidió dejar a la mamá con las hijas y el tío era el agresor sexual. A los 15 años, después de estar en un lugar hostil porque la mamá la odiaba, porque el marido la dejó por su culpa, ella opta por quedarse con su agresor y tener 3 hijos con su agresor. Y entonces, imagínense este tipo de historias que nosotros vemos, pues evidentemente yo me encuentro los trastornos de estrés agudo cuando ha ocurrido dentro de un mes, pues traumático después del mes, estrés tardío cuando yo activo mi trigger, los trastornos afectivos como depresiones crónicas, distimias, trastornos de ansiedad, los trastornos de la personalidad. Se ha observado que entre 60 y 70% del TLP, trastorno límite de la personalidad, está relacionado con violencia en la infancia, trastorno por consumo de sustancias, disfunciones sexuales, de las cuales nosotros, aquí tenemos mucho este tipo de experiencias, como el trastorno depresivo mayor, y tenemos los síndromes pélvicos dolorosos, la llamada dispareunia o vaginismo. Entonces, la persona no puede tener relaciones sexuales porque le resulta doloroso. Es muy raro que haya causas físicas, casi siempre son traumáticas, falta de deseo sexual o aversión al sexo y anorgasmia, porque no se acepta un contacto, porque se triguea, yo no sé quién me está escribiendo, y entonces que se les digo que es el trastorno, ocurre después de la traumatización, el del trauma, dentro de los primeros 30 días. Los trastornos de la personalidad, aquí está, aproximadamente 75% de las personas que han sufrido algún tipo de violencia, incluso para trastornos de la personalidad, se hablan de elementos detonantes o causantes como abuso, negligencia, abandono. Ahorita estamos en un discurso
muy fuerte, que es la sobrecompensación. Entonces, sí tenemos, lamentablemente, las llamadas generaciones de cristal, con un discurso plenamente amoroso que hicimos muchos de los que estamos aquí. Yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve, que mis hijos no sufran lo que yo sufrí. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que les resolvimos todo y ahora salen a la vida y les cuesta muchísimo trabajo enfrentarse a esto. El síndrome de indefensión aprendida es el principal fenómeno que nosotros podemos entender para explicarnos por qué una persona sigue arraigada a un sistema o fenómeno de violencia. Y esto se estudia en 1973 con animales tipo Pavlov, en este caso fue Silman, y lo que veían es que después del maltrato y el maltrato ya no se iban. Pues ya es aquí, es lo que conozco, pues es mi casa. Hablé con una persona de Estados Unidos que el marido dice, nunca me ha pegado, doctora, solo me amenaza con el rifle. Y dije, ay, ¡fiu! Ay, ya me había asustado. Y entonces le dije, usted ha sido muy obediente durante 35 años con su esposo. Sí, usted es una mujer obediente, sí. Digo, le ordeno que se salga de su casa. Digo, si se trata, me voy a tener que agarrar del conflicto para ya después resolverlo, pero se tiene que salir porque la va a matar. Y entonces, pues incluso ya alguna vez ya lo metí a la cárcel, dije, no aprendió, estuvo 3 horas. Creo que hasta es más divertido en el Torito, dicen que los chilaquiles son muy sabrosos, eso dicen. Entonces, hay que entender que el fenómeno constante nos lleva a esto. ¿Y qué pasa con las nuevas masculinidades? No estamos castrando a nadie, ni queremos definitivamente que los hombres, en esta perspectiva de género, sean nuestros esclavos sumisos, a menos que tengan fantasías sexuales de sumisión y dominación, pero de ahí en fuera no queremos hombres sumisos. Lo que nosotros queremos es equidad, igualdad y una comunicación asertiva y cálida. Pero ¿qué sucede? Que el hombre no puede hablar de sus emociones. No puede hablar de sus emociones y por eso el hombre, en la población de los hombres es menos común los intentos suicidas, pero son más letales y los cumplen más. Tienen más conflictos para expresar. Sexualmente, la idea de que un hombre tiene que estar dispuesto como si fuera trampolín olímpico todo el tiempo y no funciona así. Sexualmente también hay factores de intimidad, también los hombres quieren acercarse a ideas eróticas donde haya una comunicación, donde haya escarceo, donde haya juego. No van a atenderse la salud mental y no es porque no la padezcan, sino porque no pueden permitirse el discurso de ser débiles y llorar y colapsar y sufrir, porque no es válido. Y yo me acuerdo mucho, yo siempre espero que mi marido no vea esto porque luego lo pongo de ejemplo, pero mi marido se le muere su mejor amigo, va a ser creo que 2 años en este noviembre, y entonces su maestro, el maestro de mi marido, es un artista muy, muy reconocido y le piden que va a haber un evento en el Museo de Arte Moderno. Entonces hace su escrito y entonces dice, ¿te puedo leer lo que le escribí a Francisco? Le dije, claro que sí. Y empieza, dice, yo conocí a Francisco. Y dije, llora para adentro. Y yo le decía, a ver, dice, no voy a poder, no voy a poder. Le dije, a ver, otra vez. Pues es que yo recuerdo cuando y dije, no voy a poder. Lo intentó 3 veces y estaba yo realmente sorprendida. No saben llorar los hombres. Cuando se hace el evento, había 2 personas muy importantes para este maestro, que era mi marido y otro alumno, y resulta que este otro alumno dijo, yo voy a hablar desde mi ronco pecho, porque yo no tengo que escribir nada, porque yo he amado a Francisco como una figura casi paterna. Porque cuando yo conocí a Francisco, le dieron 10 minutos para intentar hablar y todo el tiempo estuvo, no saben expresar el llanto. ¿Y qué creen? Que de pronto las mujeres, ¿cuál libertad la marque? Y entonces estamos discutiendo, nuestras lágrimas fluyen mientras nosotras leemos un poema de amor y le decimos, ¿por qué me dejas? Y lloramos con una fineza, con una estructura que incluso algunas veces ni siquiera hacemos gestos, las lágrimas van rodando, porque tenemos mejor posibilidad de ser expresión emocional de las cosas. Y eso es válido, hombres, háganlo, háganlo. Yo recuerdo cómo mi padre se rompió en mi hombro cuando murió su madre y mi padre no habló nada y no quería decir nada y estaba mudo. Hicimos el cortejo, les digo que yo soy de acá, se llama Socoyahualcos, por Catlane, y vamos y de pronto están enterrando a mi abuela y mi papá está parado atrás de mí y le digo a mi papá, llora, así como si hubiera sido varito, y empieza a llorar en mi hombro. Yo creo que ya tuve lesión del manguito rotador porque ya lo tenía yo aquí así. Decía, papá, por favor, papá, por favor. Entonces vean, háganlo, tengan esa capacidad de expresar.
el amor, el enojo, el coraje, porque muchas veces las conductas iracundas están más bien relacionadas con todo lo que hemos hecho. ¿Qué sucede de forma importante? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, visibilizar. Primero, aprender qué es lo que estamos haciendo aquí. Visibilizar no significa que agarremos la toma de la Bastilla o que nos vayamos así como pipila cargando algo, vamos a pelear. Se trata de que ya que visibilicé, identifiqué, establezcamos sistemas de comunicación. Veamos dónde se pueden atender. Busquemos terapias, terapia de pareja, terapia de familia, el manejo de la ira, por qué estoy tan enojado, por qué estoy tan enojada, o por qué yo también no salgo de un sistema de violencia. Eso es más complejo porque es psicoanalítico y decían de esta identificación proyectiva, donde pues nuestra pareja a veces no termina más que actuando fenómenos que están. Yo hice mi tesis de psiquiatría legal en violencia, ningún hombre de los del grupo quisieron ir y fue uno y me dijo, doctora, yo le prometo que no soy violento. No soy violento, pero mire, yo conocí a mi esposa, entonces le dije, oye, Jacinta, fíjate que soy alérgico a la carne y no me hagas carne. Ay, sí, claro que sí, mi amor. Y entonces un día llegaba yo con sorpresa, dice un pastel de carne. Dijo, no, no me hagas pastel de carne, me voy a morir, mírame, se me va a hacer la garganta y no voy a poder hacer nada. Ay, sí, lo siento. Nos casamos y pues como un par de peces había carne. Entonces de puchunguita, mi amor, no hagas carne, pasé, oye, ya te dije que no hagas carne. Oye, Jacinta, deja de hacer carne. Oye, ¿qué estás mensa o qué? Hasta que un día yo llego, un mal trabajo, tráfico, se había averiado el coche, llego 3 horas tarde a casa, estoy hambriento y abro y me doy cuenta que hay carne. Digo, no era carne, era otro fenómeno, hay carne. Y yo volteo y le dije, hiciste carne. Y todo le solté un manotazo. Estuvo la cosa muy tranquila durante un tiempo hasta que ella en una ocasión hizo carne y yo llego y le dije, ¿hiciste carne? Y ella se repliega y me dice, pégame, ya ves que la otra vez entendí. Son fenómenos complejos que suceden día a día y que tenemos que visibilizar para generar una estructura de comunicación más equitativa y más simétrica. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Raquel Centeno su excelente exposición y la amplia información que tiene el tema. Doctora, muchísimas gracias. Tenemos un par de minutos para 2 preguntas. Sí, doctor. La felicito, me parece muy interesante. Nada más quería comentar dos casos, a ver qué piensa usted. Hace tiempo leí que en algunas épocas del año, en Nueva York, es más frecuente la violación de hombres que de mujeres, pero por hombres, o sea, hablando de la violencia de género. Aquí son hombres violados por hombres en parejas homosexuales. Y la otra es los casos estos tan raros que hay en Europa, en Austria y en Alemania y en algún otro lugar, donde un hombre secuestra a una mujer y la tiene viviendo en el sótano, puede ser su hija, o puede ser una mujer que agarra en la calle y luego tiene hijos con ella y la tiene ahí secuestrada y la mujer no sale, ¿no? ¿Qué comenta usted de eso? Bueno, en el caso de la europea, porque estaba encerrada, incluso hay una película aludida a esa que es la del sótano, o algo así se llamaba. Y lo que sucede, algunas veces se ha considerado en aspectos forenses como fenómenos la idea de la producción testosterónica. Nosotros sabemos que los testículos en tiempos de calor tienen una tendencia a descender y en tiempo de frío pues suben para que esté el calorcito y que evidentemente la producción de espermatozoides y de testosterona, porque la testosterona es la hormona del deseo y mucho se ha explicado, aparte de fenómenos de corteza prefrontal, de que la testosterona está relacionada con los niveles de violencia. ¿Qué sucede? También tendríamos que ver, no conozco yo esta cifra, pero yo pensaba, por ejemplo, ¿qué sucede? Que hay una exposición más abierta. Sabemos que el VIH sale después de un movimiento gay, pues porque de pronto había con todos, y no es porque les dé más a los gays, sino porque tienen una expresión de la sexualidad más abierta, pero que en México de pronto hubo mujeres. Entonces, no sé si en épocas, por ejemplo, del verano o que se hacen este tipo de fiestas, tenga que ver con la violación. Y lo de los agresores sexuales, hay mucho de los agresores sexuales acerca de, incluso creo que fue del tema que di el año pasado,
que los pedofílicos se pueden dividir en hebefílicos y pedófilos menores de 12 años y hebefílicos que son púberes o adolescentes. Y en una investigación bien interesante, los pedófilos se dividen en dos elementos cuando se hacían estudios de pletismografía. Resulta que ponen a pedófilos a ver imágenes de niños en parques y en escuelas, pero había unos que no reaccionaban. Y de pronto se dieron cuenta que hay pedófilos intrafamiliares y ponían fotos de sobrinos, hijos y etcétera, y era donde empezaban a tener los fenómenos de excitación sexual en la plastimografía. Y son muy fuertes porque si nosotros analizamos la violencia sexual en infantes, el 80% es gente conocida y cercana a los menores de edad. Muchas gracias, doctora. ¿Habrá alguna pregunta más? Primero que nada, felicitarla. Mi nombre es Gerardo Olivares. Yo soy de la primera unidad de atención a diversidad sexual, UNADIS, en el área de atención a personas LGBTI. Hoy lo digo porque no conocen la unidad y nosotros hemos observado que hay veces que por las cuestiones de cultura, en el caso de mujeres trans, ocurre lo invertido. Entonces, nosotros estamos trabajando y hemos observado que la mayoría de la población trans que me ha tocado atender, 9 de cada 10, el abuso sexual es una constante. Entonces, si quieren buscar, la unidad es UNADIS, que es Unidad de Atención a la Diversidad Sexual de Gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias por sus aportaciones. Doctora, buen día. Como siempre, es un gusto escucharla, ya sabe, preguntando. Definitivamente sí vivimos en un sistema que ha forjado ideas muy retrógradas. La filosofía es una de ellas. Hegel, por ejemplo, plantea esta idea de que la propiedad es por naturaleza. Los griegos tienen la idea de que las mujeres son cosas, los niños son cosas. Éramos. Los esclavos y los niños tienen, en el tiempo de los griegos, tienen la posibilidad de alcanzar la libertad o de constituirse como ciudadanos, pero definitivamente para los griegos las mujeres no eran nada más que para ser objetos o para la preservación de la especie, ¿no? El asunto es muy delicado, hablando sobre los distintos periodos de la historia, efectivamente, se puede hablar de la Inquisición, donde la Inquisición fungió como un cazador de mujeres. En lo que se atacaba era ese conocimiento ancestral que se transmitía de generaciones en generaciones y que chocaba con las instituciones que era el Santo Oficio y la Santa Iglesia, y ese periodo de esos siglos se justificó cazando a esas mujeres, acusándolas de brujería, ¿no? En otro sentido, pues, sí es muy difícil distinguir entre género y naturaleza, entre lo que es meramente biológico y lo que es la sociedad, sí es muy difícil, pero hay muchas personas que están trabajando. Está esta idea del cisgénero de Judith Butler, está este libro de Calibrán y la bruja de Silvia Federici, está Hacia un feminismo islámico decolonial de la doctora Sirina Alvi, musulmana española. Hay muchas personas que están trabajando. Y ya como un último plus en cuanto a que es lo que se refiere al lenguaje, todas, todos, todes, no es un capricho, no es a voluntad, es el hecho de visibilizarlos en el marco legal y jurídico. No es porque yo diga, ay, sí, todes, pues nada más por capricho, no para nada. Es la visualización en un marco jurídico y legal, el reconocimiento de sus derechos y su libre sexualidad en su dignidad como persona. Gracias y nuevamente felicidades, doctora. Gracias, así es. El lenguaje inclusivo no está relacionado con la semántica ni con la Real Academia de la Lengua Española. Ya no somos colonia, pero bueno, no es de la Real Academia, sino es la visibilización como todo movimiento revolucionario que ha tenido la humanidad. Cierto, Schopenhauer decía que las mujeres seríamos animales de cabellos largos e ideas cortas, por eso ahora nos gusta traer el cabello corto. Gracias. Doctora, Vamos a agradecer a la doctora por su excelente participación. Y bueno, también compartirle una serie de felicitaciones que han llegado para usted del público que tenemos en línea, que está súper activo.
y que le agradecen y la felicitan por su participación. Muchas gracias. Gracias.